Paloma Sánchez Garnica, buenas noches. Buenas noches. Beatriz Serrano, muy buenas noches. Buenas noches. Ganadora y finalista del Premio Planeta de este año. Enhorabuena a las dos. Muchas gracias. Paloma ha ganado el Planeta con Victoria y Beatriz es finalista con Fuego en la Garganta. ¿Qué supone? Esta promo está siendo un poco rara porque vosotras ganasteis el Planeta hace cosa de un mes. Nosotros teníamos ya preparada la entrevista, pero la Dana atravesó nuestras vidas. Hemos tenido que ir retrasando esta entrevista. Entonces, me gusta porque ahora ya tenéis la perspectiva, ¿no? de un mes después, ¿qué supone? Ya habéis aterrizado en vuestra cabeza qué supone haber ganado el Planeta o ser finalista del Planeta. Bueno, haber ganado el Planeta ahora lo vas asimilando desde el primer instante, ¿no? Cuando vas subiendo, vas acercándote al escenario y vas viendo que efectivamente has llegado a la meta. Yo así lo sentí, ¿no? Que he llegado a una meta. Y después pues te vas dando cuenta de que lo que yo vivía hace 3 años con el finalista, esto es como los partos, se olvida y entonces vuelves otra vez. De todas formas, caes en el mismo error. En el mismo error, sí. Pero de todas formas ya se lo advertí, yo se lo dije de forma así muy cariñosa, le dije, menuda aventura nos espera. Sí. Y efectivamente pues en eso estamos, en la aventura, muy gratificante, muy agotadora, pero muy muy bonita. Tomando vitaminas. Sí. Tomando vitaminas, sí, ¿no? Que son como una vitamina que te pone como una moto. Sí. Sí. O sea, pero compartís droga las dos. Compartimos droga. Nos la da nuestra dealer, que es la jefa de prensa del Planeta. Nos da un sobre. Un sobre. Vamos a mezclarlo con agua, que esto es muy bueno. Para que podamos seguir este ritmo. Bueno, pues yo ya tengo titular. Por mí la entrevista ya está. Se acabó, ya está. Paloma, Victoria es una novela ambientada en el Berlín tras la Segunda Guerra Mundial. La protagonista es investigadora, descifra códigos y la historia le va llevando a tomar decisiones vitales complejas en las que se mezcla la familia, el amor, también el espionaje, el comunismo soviético, el racismo en Estados Unidos. Es una mezcla arriesgada. Sí, bueno, porque en la vida muchas veces habitualmente nos encontramos con encrucijadas que nos obligan a decidir, y es lo que le pasa a Victoria, además en unos tiempos muy convulsos. Son los 15 años siguientes a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en los que se fragua la Guerra Fría. ¿Y cómo viven esos civiles que sobreviven a ese horror de la Segunda Guerra Mundial? En ese Berlín derruido y destruido, dividido y ocupado, pero antes del muro. Y bueno, luego también la otra cara de la moneda, el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con sus leyes de segregación racial, con sus graves grietas, ¿no? Porque era una democracia, efectivamente, sí, es una democracia, pero las democracias también tienen imperfecciones y sobre todo en esos tiempos tenían las grietas profundas del racismo, un racismo legitimado por unas leyes, las leyes de segregación racial, que se aplicaban extensivamente en los estados del sur y, focalizo Nueva York, que se dio en todo Estados Unidos, pero focalizo Nueva York el macartismo, esa caza de brujas que desató una delirante persecución anticomunista. Tu libro está basado en un complejo tejido de tramas, son muchas tramas. ¿Cómo se consigue que con esa multitud de tramas que se van encadenando una detrás de otra, el libro no pierda tensión y, por tanto, atención del lector? Pues es algo que no podría explicar porque yo no soy escritora ni de brújula ni de mapa. Yo soy escritora, me pongo a escribir y escribo. Y tira millas. Y tira millas, sí. Entonces, lo que siempre digo, no pienso ni en lectores, no pienso en lo que está de moda, no pienso en... Simplemente me tiene que fascinar y apasionar. Es como cualquier lectura, ¿no? Tú abres un libro y lo que quieres es que te enganche y que te atrape. Pues es lo que hago yo cuando empiezo el proceso de escritura. No sé dónde me va a llevar. Me tengo que poner obligatoriamente, disciplinadamente a escribir, porque las musas no llegan salvo que estés escribiendo. Y a partir de ahí voy enlazando las historias de acuerdo con lo que me van contando los personajes. Muchas veces me sorprendo yo misma. Hay veces que me sale como si abriera la compuerta de mi mente y empezar a salir. Eso me pasó con Estados Unidos. Salió como a borbotones salía. Sin embargo, otras veces pues me cuesta más, entiendo menos. Yo digo, no entiendo a estos personajes, hablan alemán y no les comprendo.
Y entonces me cuesta, bueno, pues también son 9 novelas, son 20 años en esto, y lo que hago es cierro el ordenador, apago el ordenador y bueno, casi lo cierro porque tiene 14 años el ordenador y es como una máquina de tiempo, pero apago el ordenador y me pongo a leer. Y leo, porque ahí es donde... Dices, ya me reencontraré mañana con estos alemanes con los que no había feedback. Es que la lectura siempre es un mecanismo de la mente muy poderoso. Y entonces si estás leyendo... inconscientemente estás buscando cosas, estás viendo cosas y de repente hay un momento en el que digo, esto podría encajar, yo qué sé, es algo muy mágico, ¿no? Como lectora y como autora, hay uno de tus personajes, un personaje muy importante en la novela, que es el gran amor de tu protagonista, que es Robert, que se enfrenta a... él conoce una verdad muy dolorosa y decide hacer justicia, cueste lo que le cueste. Como lectores necesitamos vernos en personajes valientes, comprometidos, aunque no tengamos la certeza de que nosotros en nuestra vida real fuéramos a actuar igual. Es que eso es la grandeza de la literatura. Cuando leemos nos vemos reflejados en nuestras carencias, en nuestras inseguridades, en lo que pensamos pero no sabemos que lo pensamos, y entonces vemos en la capacidad de decidir o en lo que hace un personaje, de repente nos podemos ver muy reflejados, ¿no? Robert Norton le estalla una verdad y que le abre en canal la conciencia y tiene que elegir entre la justicia, entre la venganza o entre callar, la amargura del silencio. Y lo que hace es, bueno, al final cualquiera de las que pudiera llegar a elegir tiene consecuencias graves para seres a los que quiere y a los que ama. Y bueno, no me hagas spoiler, no lo hago, por eso estoy pensando, yo estoy buscando las palabras. No, es eso, la lectura, la grandeza de la lectura, de la grandeza de la literatura, es que te ves, te puedes ver muy reflejado y aprendes a entender sin juzgar, por qué algunas veces se toman decisiones que tú no las tomarías, pero que tú no las tomarías en el momento en el que estás ahora. Claro. Pero ponte en ese momento, con esas circunstancias, con ese pasado y con lo que tiene ese personaje alrededor, y ponte en su lugar. ¿Qué harías tú? Hay un concepto que está muy presente en tu novela, quizá no tanto de manera explícita, pero sí implícita, que es la reconciliación. En este caso, la reconciliación de la protagonista con su hermana y de otra manera con su hija. ¿La reconciliación siempre es posible? Siempre. Debe serlo. Yo creo que debe serlo. Porque los seres humanos tenemos capacidad para la redención, para el perdón, y además es el mejor regalo que nos podemos hacer, perdonar. Y bueno, además es que la relación entre las dos hermanas está basada en malos entendidos, que se mantienen en el tiempo, que no están cerrados, que aparentemente parece que están olvidados, pero luego surgen y causan mucho dolor. Y la oportunidad de la redención siempre está ahí, siempre y cuando las partes quieran, ¿no? Porque si hay una parte que no quiere es muy complicado, pero el perdón es un elemento, es un acto propio. Si tú quieres perdonar aunque el otro no te perdone, bueno, pues... pero la reconciliación tiene que ser bilateral. Sí, y por eso digo que es una cosa de dos, pero el hecho de que tú trates de hacerlo y tiendas la mano ya te reconcilia un poco contigo mismo, ¿no? Sobre todo cuando eres tú el que has cometido los errores y los fallos. Paloma, ¿sabes que de un tiempo a esta parte una crítica que se le hace siempre o muchas veces al Premio Planeta es que premia novelas con una vocación muy comercial? ¿Tu novela tiene esa vocación muy comercial? Es que qué problema hay que sea comercial, qué problema hay que se lea por mucha gente. Es que ese es el prejuicio que tenemos en esta sociedad. Lo que se lee mucho, lo que alcanza a mucha gente es malo, o es, no sé si es malo, es de peor calidad. No, la grandeza de la literatura es que pueda llegar a muchos estratos, porque hay gente que lee de una forma más superficial, pues porque no llega nada más que a la parte de la superficie de la historia. Hay otros que se meten más en la profundidad de la psicología de los personajes, hay otros que buscan pues la forma de narrativa, y otros que buscan... Es que cada lector es un mundo. Y yo creo que el Premio Planeta tiene la grandeza de ser una fiesta del libro, que invita a entrar a una librería. Y yo siempre lo digo, los libros no compiten. Si tú lees un buen libro,
vas a ir a buscar otra buena historia a la librería, y eso es lo más importante y lo fundamental. Hay que leer, y no todo el mundo tiene capacidad para leer, yo que sé, a Proust o a otros más sofisticados, ¿no? Y no tiene por qué ser el hecho de ser sofisticado, ser una literatura más profunda o más, que también eso es un criterio muy subjetivo, quiere decir que, claro, dejas fuera a mucha gente. Y la literatura tiene que llegar a todo el mundo. ¿Estabas preparada para la alta dosis de crítica que siempre viene aparejada al ganador del planeta? Bueno, yo siempre digo, y más, tengo 62 años, ya tengo muchos años. Algo hemos vivido, años, ¿no? Algo hemos vivido ya. Y además es lo que a mí me llama mucho la atención. Antonio Banderas dijo que también, como tiene yo creo que mi edad, un año menos creo, y dice, llega un momento en la vida en la que tienes que pensar que no puedes gustar a todo el mundo, y eso es evidente, no puedes gustar a todo el mundo. Y yo lo acepto totalmente, lo acepto. Beatriz Serrano, fuego en la garganta. Hay un concepto genial en tu libro que es el hamburguesamiento, que podríamos resumir como la percepción que tiene quien todavía no se ha hamburguesado de quienes sí se han hamburguesado. ¿Cuánto te ha hamburguesado a ti ser finalista del Premio Planeta? ¿Cuánto me ha hamburguesado? Pregúntamelo dentro de un año. Esta pregunta házmela dentro de un año, porque de momento... Mira, no he cobrado el premio todavía. ¿Qué me dices? Todavía no, pero llegará. Sé que no me han engañado. Está al caer. Mira, Paloma también está preocupada. Está actualizando la cuenta. Estamos mirando todo el día la cuenta bancaria, claro. De momento no. De momento lo que me ha dado es bastante como una sensación de tranquilidad. O sea, de compaginar varios trabajos, de estar siempre pensando... están siempre mirando la cuenta final de mes, de estar dedicándole mucho tiempo o sea, de estar rascando, arañando horas del día para sacárselo a la escritura, ¿no? Mi anterior libro y lo escribía madrugando muchísimo, escribiendo a veces en el metro, yendo a trabajar, ¿no? O sea, como con bastante... Pero es que para llegar a donde está el país en Mirenduste hay mucho metro. No quería decir que era la línea 5. Ya lo digo yo. Pues en la línea 5 se escribió fuego en la garganta, amigos. Entonces, a mí lo que me ha dado es una sensación de tranquilidad. Creo que todavía no me he hamburguesado y espero no hacerlo nunca, pero sí que, no sé, por primera vez en mi vida decir, me voy a dedicar solo a una cosa. Eso me da mucha tranquilidad. Me da como mucha libertad. Pero escucha, ¿estás anunciando que nos dejas al Grupo Prisa o qué? ¡No! Vale. Bueno, no, pero me estabas despidiendo aquí me he en pedido directo. una excedencia. ¿Qué me dices? ¿Esto lo sabes? Esto no lo sabía yo. No, esto no lo sabías. ¿En serio? Por favor, pero, o sea, ¿Pero si cómo no puede ser? Con lo que a ti te gusta trabajar, Beatriz. ¿Y este grupo qué va a hacer ahora? No sé, ¿qué van a hacer sin el ficus más bonito de la redacción? No, pero el podcast lo voy a seguir haciendo. Bien. Y no abandono de todo, pero de momento es como, centrarme solo en una cosita, qué bien está, qué tranquilidad, de verdad. Oye, Fuego en la garganta es un libro, me ha gustado mucho. Cuenta la historia de una niña... de cómo es una niña en la Valencia de los 90, una niña bastante solitaria que va descubriendo por qué es como es, y gran parte de ese por qué es la historia de por qué su madre los abandonó. No vamos a contar más, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo cuando lo estaba leyendo y me preguntaban, ¿pero de qué va? Y les contaba esto y me decían, wow, qué dramón. Y decía, no es un drama. ¿Tú cómo lo definirías? Pues me cuesta muchísimo esto de encontrar una etiqueta. Mira, el día de los premios le contaba a Paloma que cuando bajé del escenario intenté contar un poco este argumento. Al bajar tienes una rueda de prensa y la gente me decía todo el rato, ¿te gusta Stephen King? ¿Te gusta Stephen King? ¿Dirías que Stephen King es uno de tus mayores referentes? ¿Pero qué les pasa con Stephen King? Bueno, yo dije, igual se ha muerto esta noche Stephen King y me está preguntando todo el mundo por Stephen King. Y era porque pensaban que era como Carrie. Yeah. Entonces yo diría que en realidad es una novela que creo que es una novela contemporánea, bastante costumbrista, con elementos quizás de realismo mágico, diría, pero que en realidad es que de lo que habla creo que es del peso de la herencia, si podemos escapar de la herencia familiar, de las habladurías, del chisme, de los silencios familiares, de no permitirte ser tú mismo porque tienes miedo a hacer daño a los demás de alguna forma. ¿Podría ir de esto? Sí, yo creo que sí. Se nota que te lo has leído.
En la línea 5 me lo leí. Va a haber mucha gente que cuando lo lea se va a sentir reflejada en el personaje de la madre de tu protagonista y en cosas que esa mujer escribe en su diario. Por ejemplo, hay un momento en el que ella es la madre de Blanca. Dice: he pensado una de esas cosas que una no puede decir en voz alta. Un pensamiento cruzado, difuso, algo que no quiero ni pensar ni escribir de nuevo. Si Blanca no estuviera, entonces yo... Esos pensamientos son normales, esto lo piensan otras madres. Qué horror, me siento muy culpable. ¿Cuántas personas van a leer esto y van a decir, wow, yo ese pensamiento también lo he tenido, también me he avergonzado de tenerlo? Sí, las cosas que no se pueden decir en voz alta. Es que, claro, esto es un tema. Yo creo esta madre, estamos hablando de una madre de los 80, 90, creo que es el reflejo bueno, yo creo que muchas madres de esa época se sentían de esa forma, ¿no? Porque creo que estaban en ese punto de su vida en el que tenían la posibilidad de ser muchas cosas, pero seguían siendo solo una, ¿no? Seguían siendo las amas de casa, pero que al mismo tiempo tenían que ser, pues eso, esposas perfectas, tener vida social, a veces salir a trabajar, a veces renunciar a ese trabajo. O sea, creo que en esos años 80, 90 a la mujer se le pedía ser todoterreno y se le pedía ser muchas cosas, pero todas esas cosas que ella escogía implicaban muchas renuncias. Y creo que eso era un desbarajuste emocional, creo que eran mujeres que eran una olla a presión. Y a mí esto me parece como rendir homenaje, intentar entender. Mira, la cosa más bonita que me han dicho cuando ya ha salido este libro y lo han leído amigos míos, ha sido, he comprendido o me ha ayudado a entender a mi propia madre, ¿no? O sea, esas madres que de repente estaban cabreadas y no sabías por qué, que llegaba la hora de la cena y tú no entendías por qué te metían 4 gritos, porque tú te estabas retrasando con las tareas y demás, eran mujeres que se les había... que habían aprendido, que habían salido al mundo y se las había vuelto a meter en el sitio donde habían estado también sus madres. Y esas madres creo que se merecen un homenaje también porque son las que a chicas como yo les han dicho, tú no seas solo esto, ¿no? Y nos han dado todas las oportunidades para ser diferentes y para hacer lo que quisiésemos hacer, ¿no? Entonces, es que es duro, ¿eh? Wow. Has escrito la nota de suicidio más bonita que he leído yo nunca, que es: os quiero muchísimo a todos, pero qué cansancio. Eso está basado en una historia real. Es horrible. ¿Qué me dices? Sí. O sea, que ni siquiera la has escrito tú esta nota. Bueno, la he adaptado, pero una vez leí una nota parecida. Joder. Una vez leí una nota parecida y creo que resumía muy bien, sí, como que dice ella, como quien se va al cine, ¿no? O sea, es un momento que dices, me voy de la fiesta, ha sido muy divertido hasta ahora, pero no puedo más. Y hay veces que me parece, es un poco lo que dice en ese momento el personaje, ¿no? Que dice, me pensaba que me iba a revelar una gran verdad y al final no hay tanta verdad detrás de las cosas, ¿no? Hay muchas veces que simplemente apatía, cansancio, no poder más. He encontrado una conexión. Se te lee a ti en los dos libros, en este y en El desencuentro, claramente. El descontento. Y he encontrado una conexión que no sé si tú la has localizado también. En El descontento terminabas riéndote de alguna manera de la gente que te dice cosas obvias como si fuera tal, que te terminaban diciendo, la natación es el deporte más complejo de todos, es el más completo, ¿no? La natación es el deporte más completo. Y en este libro hay una derivada de esto, que es la gente que acumula viajes para, en una cena, hablando de viajes, te termina diciendo, Roma es una ciudad con mucha historia. Hay muchas ruinas en Roma, ¿no? París es una ciudad muy romántica. En ese momento el personaje dice, es que preferiría hablar del Holocausto, ¿no? O sea, de este momento que quieres sacudir por los hombros a cualquier persona, de dime algo real, dime algo que no hayas escuchado 100 veces. A mí es que la conversación esta de ascensor me saca de quicio. Te pone un poquito nerviosa, ¿no? Me pone un poquito nerviosa, me pone muy nerviosa los clichetazos, me pone muy nerviosa lo que es puramente ornamental. No te digo superficial. A mí la frivolidad y la superficialidad me parecen divertidísimas y me parece que son necesarias para nuestro día a día, ¿no? Pero
pero realmente, o sea, es como, pero repetir esto, o sea, ¿quién te lo ha dicho? ¿Por qué lo repites como un papagayo? Es que no entiendo. El desayuno no es la comida más importante del día. Si está todo el mundo con el ayuno intermitente, ¿qué me estás diciendo? Cambia, por favor. Oye, voy a aprovechar que tengo a las dos escritoras del momento en la mesa para preguntaros una cosa que siempre he querido preguntar a los escritores y nunca he dado el paso, y es ¿por qué, cómo elegís los nombres de vuestros personajes? Porque al final un nombre dice mucho de un personaje. Por ejemplo, Paloma, Robert Norton, el gran amor de tu protagonista. ¿Por qué le llamas Robert Norton? Pues no lo sé, porque se impone, además, era en principio Robert Murrow, pero luego apareció Murrow, el verdadero Murrow, y le tuve que cambiar el apellido, porque muchos Murrows en 400, casi 500 páginas, pues eran multitud. Y no sé, los nombres van apareciendo. Es que mi proceso de escritura es muy raro, porque yo además a Victoria, el título vino antes. Y entonces yo empecé a escribir, no existía todavía Hermana, y la puse Rebeca. Y a las 3 o 4 líneas me aparecía Victoria, en vez de Rebeca, Victoria. Digo, jolín, me di cuenta, digo, o sea, que te llamas Victoria. Bueno, pues vale, pues Victoria, ¿no? Y muchas veces están inspiradas, por ejemplo, Hedy está inspirada, es un homenaje a el personaje que me inspiró a Victoria, el personaje de Victoria, que es Hedy Lamarr. Bueno, hay nombres que se me presentan así de repente, y hay otros nombres que me cuesta más, no que me cuesta más, sino que hay algunos nombres que he intentado cambiarlos y nos han dejado. O sea que lo del proceso creativo es una cosa muy extraña en mí. ¿Y en ti? En mí. Pues hombre, te puedo hablar de la persona que no tiene nombre en el libro. Solo hay una que no tiene nombre, ¿no? Claro, eso es lo bueno. Pues en realidad es porque, claro, es el personaje de la madre de Blanca, que ella repite constantemente: yo no quiero ser la madre de Blanca, yo no quiero ser solo la esposa de Jorge, y luego no tiene ningún nombre. Esto viene en parte porque en todo el libro siempre sobrevuela mucha simbología religiosa, ¿no? Pero despojada un poco de todo lo que nos han enseñado, ¿no? Pues como niños que hemos crecido en un país católico. Yo, de hecho, estudié en un colegio católico, pero como que después no nos hemos creído esa historia, no tenemos fe, ¿no? Pero esa historia es como la que nos ha construido, ¿no? Nos ha vertebrado. Entonces, claro, yo pensaba mucho en la idea de la Madre de Dios, ¿no? O sea, bueno, de la Madre de Jesús, la Virgen María, y es como que tiene siempre nombres distintos, ¿no? La Virgen de Fátima, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Pilar, la Virgen, pero luego es siempre la misma mujer, ¿no? Entonces también me gustaba mucho como quitarle el nombre, un poco por lo que te decía, de ese homenaje a esas madres como sufridoras silenciosas de los 90, que es como, ay, podría ser cualquiera de ellas, solo que esta es la que ha escapado. Hay uno de los personajes de tu libro que dice en un momento: uno no se da cuenta cuándo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pero después, años después, echa la vista atrás y dice: era aquel. ¿Creéis que dentro de unos años, cuando echéis la vista atrás, diréis: era aquel, por este momento que estáis viviendo ambas, ganadora finalista del Planeta? Es un momento importante, muy importante. Es un momento único, además. O sea, ganar el Premio Planeta solamente lo puedes ganar una vez. Y tienes que ser consciente de ellos, y tienes que disfrutarlo, y tienes que agradecerlo. Y yo soy muy consciente. Ella, la nebulosa... La vemos un pelín más inconsciente a ella. No, claro, es que claro, vivimos y la generación, ahí los años se notan. Y ahí esto es como, ¿qué te pasó? Que subiste al escenario y a las 7:30 dijiste: ¿qué ha pasado? Yo creo que esto es un poco, claro, no, pero esto es un poco como cuando estás de vacaciones, ¿no? Y de repente dices, esto lo hablamos mucho Guillermo y yo, y dices: ay, qué aburrido estaba. Y dices: no, estabas siendo feliz, no te diste cuenta, pero estabas siendo feliz. Yo ahora, o sea, eso lo escribí siendo un poco consciente de que yo he cambiado. Yo ahora intento estar más presente, voy a hablar como un coach, pero intento estar más presente en mi vida, intento disfrutar un poquito más y valorar más las cosas que tengo en cada momento, pero es verdad que hay muchas veces que dices: ostras, fue aquí, ¿no? Aquí era cuando éramos realmente felices, ¿no? Antes de que todo se viniera abajo. Paloma Sánchez Garnica, autora de Victoria, ganadora del Premio Planeta. Beatriz Serrano, autora de Fuego en la Garganta, finalista del Premio Planeta. Gracias a ambas. Muchas gracias, Aimar.